tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias a quienes están conectados, conectadas, escuchándonos. En esta ocasión vamos a iniciar la segunda sesión de este ciclo que he tenido la oportunidad de organizar con Petroperú, con el apoyo del Centro Cultural de Petroperú, y que se titula Canto Errante, Diálogos sobre Traducción. La semana pasada tuvimos la conversación con el traductor Arthur Dixon y en esta ocasión vamos a tener el placer de conversar con Gabriel Saxton Ruiz, a quien a continuación voy a presentar con unas breves palabras, con detalles. Gabriel Saxton Ruiz es profesor titular de literatura latinoamericana en University of the Incarnate Word en San Antonio, Texas. Obtuvo su doctorado en literatura hispánicas de la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, en el 2010, con una especialización en literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI. Es autor del libro Forasteros en Tierra Extraña, 2012, un estudio sobre la nueva narrativa peruana y la violencia política. En 2019, junto con César Ferreira, coeditó una monografía titulada La narrativa de Jorge Eduardo Benavides, Textos Críticos. Sus artículos han aparecido en diversos medios académicos en Estados Unidos, Inglaterra, Cuba y Perú. También ha publicado varias traducciones literarias de escritores contemporáneos como Jorge Baradit, Claudia Salazar, Washington Cucurto, Sergio Galarza, entre otros. A finales de 2022 publicó Paciencia Perdida, An Anthology of Peruvian Fiction, una colección de cuentos peruanos traducidos al inglés y que tengo aquí entre mis manos. Gabriel, además, se ha dedicado con bastante encono, con bastante dedicación a la difusión de la literatura peruana en los espacios donde él ha trabajado en Estados Unidos. Antes de comenzar con la conversación, brevemente es importante mencionar que el objetivo de estas sesiones, estas conversaciones, es generar, promover y también consolidar los intereses en la traducción, ya sea en un sentido académico a partir de la investigación o ya sea a partir de la práctica de la traducción. Por esto hemos considerado importante escuchar las voces de las traductoras y los traductores, conocer sus perspectivas, conocer sus poéticas, descubrir aquello que los motiva y aquello que obviamente los ayuda a continuar en este proceso de la traducción. Y como también mencioné en la primera fecha, es importante mencionar que siempre las personas que traducimos hemos sido seres invisibles, y en ese sentido es importante saber que, por ejemplo, Gabriel es el autor que ha traducido a una amplia lista de autores peruanos y vamos a conversar con él en esta oportunidad. Muy bien, Gabriel, bienvenido a Perú. Hace poco estuviste en la Feria del Libro y ahora nuevamente estás aquí en tierras peruanas de manera virtual. Yo tenía una pregunta para comenzar esta conversación, que es la siguiente. Tú has tenido una infancia cosmopolita, has vivido en varios países a lo largo de tu vida, y mi pregunta era si tú sientes que, bueno, que esta experiencia cultural impulsó o motivó tu interés por la traducción. Muchísimas gracias, Gabriel, y nuevamente bienvenido. Gracias, Cristian. Y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al Centro Cultural Petro Perú y también a todos los que están aquí acompañándonos esta tarde. Bueno, para contestar tu pregunta, sin lugar a dudas, o sea, esto de, de mudarme cada 2 o 3 años de mi vida cuando era chibolo, claro que tuvo una influencia muy importante. El trabajo de mi padre, o sea, era diplomático, hacía que nos íbamos de un país a otro, sí, o sea, con mucha frecuencia, y yo ya desde muy chico, o sea, cuando ya empezaba a leer, ya tenía esa conciencia de que yo me pasaba la vida traduciendo e interpretando todo, o sea, caminaba por la calle y todos los afiches, los letreros, los anuncios, los veía cuando, o sea, a los 6 años yo vivía en Bélgica y en una zona
fronteriza entre, o sea, la gente que hablaba como flamenco y los que hablaban francés. O sea, que yo veía los letreros con tres idiomas diferentes, ¿no? Siempre el inglés ahí. Y yo ya, desde muy chico, ya tenía esa conciencia de vivir, rodeado o bueno, vivir en un espacio así de constante traducción. O sea, yo nací en Washington, pero a los 7, 8 meses nos fuimos a Reykjavik, a Islandia, después a Panamá, después a Bélgica, a España, Madagascar. O sea, he podido mudarme y vivir en otras zonas culturales, eh, pero para mí esa experiencia de siempre tener que negociar con el idioma, traducir e interpretar constantemente ha sido parte de mi vida, toda la vida. Excelente. Y por curiosidad, bueno, yo conozco tu trabajo bastante prolífico, generalmente del español al inglés, pero no sé si también has intentado o tienes algún otro texto en otra lengua diferente. Bueno, he traducido también del francés al inglés. De hecho, empecé a hacer eso antes que la traducción, digamos, formal de español a inglés, porque o sea, yo cuando empecé la universidad en 1994, eh, todavía no tenía muy claro lo que iba a estudiar. Sé que iba a ser algo de letras, ¿no? Me metí en clases de literatura francesa porque me interesaba mucho, pero yo era un estudiante muy vago, muy flojo, ¿no? Y me acuerdo que en las primeras 2 semanas el profesor nos puso unas novelas que teníamos que leer. Me acuerdo particularmente de una de André Gide que se llama Les Faux Monnayeurs, o en español Los Monederos Falsos. Ujú, ujú, claro. uh, The Counterfeiters, ¿verdad? En inglés. Y era una novela así de casi 300 páginas, algo así. Yo tenía un par de días, ¿no?, para leerla. Y bueno, claro, mi francés yo creo que tenía un nivel normal, o sea, no sé, de universitario, pero me iba a costar mucho leerme toda la novela así, en un par de días. O sea que fui a la biblioteca, encontré la traducción, de inglés, ¿no? De esta novela, y me di cuenta que la traducción es algo, pues algo complicado, porque no me gustó mucho la traducción, si soy honesto. O sea, me pareció muy literal, palabra por palabra, y yo ya también, o sea, ya estaba pensando, uy, lo que el lector se está perdiendo, ¿no? Pero eso también creo que despertó un interés en mí de investigar un poco más otras traducciones, porque claro, viviendo aquí en Estados Unidos, yo me mudé de España a Estados Unidos en 1994 para empezar la universidad, y, y muchos de mis compañeros solo hablaban inglés, o tal vez estaban aprendiendo español o estaban aprendiendo francés, ¿no? Y eso también me hizo pensar en, bueno, la cantidad de obras ahí que uno se pierde si no existen esas traducciones. Excelente, Gabriel. Y es un poco esta experiencia, este contacto con la literatura francesa me lleva bueno, de repente podemos continuar con la siguiente pregunta, va por ese camino. Es cuando, digamos, decidiste que te convertirías en traductor, ¿no? Digamos, no siempre es el camino habitual, ¿no? Uno a veces en nuestra profesión, en nuestra carrera dice, bueno, quiero ser escritor, de repente quiero ser investigador, profesor, pero convertirse en traductor no es tan frecuente, digamos. ¿Cuándo exactamente iniciaste también tu traducción, bueno, tu camino, ¿no? Tu largo camino de traducción de escritores y escritoras de Perú? ¿Ya? Sí, creo que comenzó tipo 2006, 2007. Estaba en la escuela graduada, y, y, y en esa época estaba leyendo, no sé, o sea, mucha literatura contemporánea de Latinoamérica, pero también muchos de mis profesores estaban criticando muchas de las obras que leíamos nosotros los estudiantes, ¿no? Que lo tachaban de literatura light o algo así, ¿no? Y de repente
encontré una colección de cuentos del peruano Jorge Eduardo Benavides, que tenía un estilo que me acordaba mucho a Cortázar, ¿no? O sea, tenía unos cuentos de lo fantástico así, que para mí, eh, no sé, o sea, tenía una mezcla de temas así, bueno, fantásticos, y luego lo político, que siempre para mí era muy interesante. Y em, decidí, ¿no? Traducir uno de esos cuentos, que se llama Cosas de Niños, porque me encantó el estilo. eh, me gustó mucho la manera en que el narrador juxtaponía ciertas imágenes, eh, como para presentar un mundo así, caótico, ¿no? Y, y simplemente como una tarea intelectual, o algo creativo, decidí hacer la traducción de 4 o 5 páginas un día, porque bueno, también estaba escribiendo la tesis y te acuerdas cuando estabas en ese proceso, que son días muy largos y de repente quieres, no sé, cambiar un poco, tener un poco de distancia con lo que estás escribiendo, y ahí empecé a traducir ese cuento, se lo pasé a unos amigos bueno, que no sabían mucho de la literatura peruana, o, bueno, literatura en general, ¿no? Y les gustó mucho, ¿no? Y luego, de ahí empecé a hacer traducciones y no sabía cómo publicarlas. O sea, yo tenía varias traducciones porque pensé, bueno, uno de estos días, después de que acabe la tesis, ya tendré tiempo de ver si puedo enviar estos textos a una revista o algo así, ¿no? Y precisamente con Jorge Eduardo Benavides, un verano que yo había llevado a estudiantes a España, eh, lo conocí, estábamos hablando, y junto con él está uno de los editores de Words Without Borders, que es una revista que ya tiene casi 20 años, ¿no? Y una de las revistas más importantes que se dedica exclusivamente a la traducción. Y el editor me dijo, oye, estamos armando un número de homenaje. ¿Tienes algún texto que nos podrías mandar? Y pensé en un cuento de Washington Cucurto, que era como una especie de cover literario de un cuento de Cortázar, volviendo a Cortázar, el cuento ese archifamoso de Casa Tomada, y él tiene el cover que se llama Dama Tocada. Y me pareció un cuento así súper fascinante, y lo traduje, se lo mandé, y esperé, y esperé, y esperé. No salió en ese número especial dedicado a los homenajes, y yo, pues ya fue mi carrera como traductor, ¿no? Y de repente, 4 o 5 meses después, me escribió el editor y me dijo, oye, hemos pensado que este texto encajaría mejor en otro número, ¿no? Y tenemos, vamos a sacar otro número en un par de meses que tiene esta temática, ¿te interesaría traducir algo así, ¿no? De cualquier autor, y ahí es como me metí poco a poco, a enviar, y luego a saber dónde enviar los textos, porque, o sea, yo sé que esto es algo tú ya sabes, y yo creo que muchas de las personas escuchándonos saben algo del tema, pero en Estados Unidos se traduce muy poco, ¿no? Y digamos, lo que siempre se menciona es que solo el 3% de los textos publicados en Estados Unidos eh, son traducciones. Y de esos bueno, de ese 3%, ¿cuántos son textos originalmente español o de países hispanohablantes? ¿Y cuáles son textos literarios? Porque también la traducción, bueno, las publicaciones, bueno, estamos hablando de todo tipo de textos, ¿no? O sea que eh, yo, bueno, ahí es cuando ya empecé a, a ver cuáles eran las revistas que se dedicaban a eso. Y luego yo tuve la suerte de que en ese momento también otras revistas empezaron
a pedir traducciones. Y yo veo así un interés, o sea, un cambio así radical, ya a partir de 2010, 11, 12, por ahí, donde ya la traducción tiene mucho más visibilización, no solamente en las revistas, sino también en la academia. Porque ese mismo año, 2010, salió un artículo muy famoso, en inglés, Translators Struggle to prove their academic bona fides. O sea, que los traductores académicos, eh, a ellos les cuesta mucho eh, como hacer que su obra, o sea, sus traducciones, cuenten para su trabajo, ¿no? Porque normalmente en la academia, o sea, para seguir el tenure, lo que es ese trabajo, la permanencia, ¿no? Ese trabajo vitalicio que todos queremos, ¿no? Eh, las traducciones literarias no se veían muy bien. O sea, la gente, y estamos hablando de gente que había traducido a Kafka, o sea, autores así universales, ¿no? Que no estaban poniendo en sus dossiers para la permanencia que habían traducido esos textos tan importantes, ¿ok? Pero ahora se ven, ahora todo eso ha cambiado muchísimo y ya es algo que se ve muy bien, se valora muchísimo más que antes. Eso es muy importante en el sentido de cómo podemos comparar también los diferentes campos literarios, vamos a decirlo así, en el sentido de que, por ejemplo, eso también lo conversamos durante tu visita en la feria, en la presentación de la feria, la traducción literaria en Perú todavía está comenzando, ¿no? Entonces, por lo mismo, eh, esa consideración o ese valor de la traducción todavía se está gestando, ¿no? No es algo que esté del todo cimentado todavía. Entonces esperemos que estas conversaciones puedan ayudar a que quienes quieran seguir, quienes están comenzando con sus traducciones o ya tienen traducciones publicadas en el contexto peruano, sigan publicando. Ahora, esto me lleva, que tú has mencionado una cosa bien interesante, que es este camino que has seguido y que también puede ser una guía para otras personas que están en este trabajo de la traducción, y es que tú comenzaste con revistas y luego pues todo eso aterriza en el libro, ¿verdad? En Paciencia Perdida. Entonces, quisiera comentar un poco, bueno, hablar un poco sobre la antología, sobre el Ah, proceso, ¿no? Porque además de, tú has hecho la edición, o sea, tú has seleccionado los textos y por otra parte también pues los has traducido. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, querido Gabriel. Em, Sobre Paciencia Perdida, ¿cómo decidiste o cómo elegiste qué textos iban a entrar en el libro, ¿no? ¿Qué criterios estéticos, ideológicos, etcétera, guiaron esta selección de autoras y de autores? em, para empezar, yo quería presentar una visión algo panorámica de la literatura o la narrativa peruana contemporánea. Em, Quería presentar algo que incorporaba mucho, o sea, una temática variada, ¿no? Un poco de todo, ¿no? De lo que se está escribiendo hoy en día en el Perú. No quería enfocarme exclusivamente en la violencia política, por ejemplo, o en o en la desigualdad, o sea, solamente temas sociales, sino quería también eh, ofrecer una mirada un poco más amplia. O sea, así empecé un poco la idea de seleccionar los textos. También en cuanto a estilo, yo quería también no enfocarme solamente o no solamente traducir textos realistas, porque yo sé que en Perú tenemos una riquísima perdón, tradición de cuentistas realistas, ¿no? Y yo también quería incorporar autores que, bueno, que tal vez eh, tengan así una estética algo, como en el caso de Alexis Parraguirre, algo más ciencia ficción o de terror, o en el caso de Jimena Bartú, algo así más alegórico, más poético, ¿no? Em, y también otra cosa que realmente quería hacer con la antología es, eh,
digamos, si tenía 14 narradores, yo quería 14 narradoras, por ejemplo, ¿no? Yo quería, o sea, tener 28. Me quedé corto porque en el último momento no pude incluir a una de las autoras que yo quería y tengo 14 narradores, o sea, cuentistas, digo, narradores y 13 escritoras, ¿no? Pero yo es que soy muy consciente también de muchos de los debates que han surgido en los últimos años cuando se lanza una antología que quiere mostrar el momento literario. Hay 10 escritores masculinos, ¿no? Y 2 mujeres, por ejemplo, ¿no? Y yo realmente quería también hacer una antología que era un poco más parejo en ese sentido. Por otra parte, también quería que mis escritores, o sea, que los textos y los autores fueran no solamente de Lima, ¿no? Sino también ampliar un poco en términos geográficos. No sé hasta qué punto pude lograr ese objetivo, pero eso es algo que también tenía en mente, ¿no? Y quería, bueno, algo arbitrario, pero yo quería traducir todos los textos. O sea que si un autor ya tenía o sea, ya tenía traductor o ya sus cuentos ya habían sido traducidos, pues lo descarté simplemente porque para mí este era un proyecto que yo quería, un reto que yo quería asumir. Y bueno, o sea, estoy muy satisfecho y muy orgulloso de lo que logré hacer con esta colección, porque yo creo que es una mirada para el lector aquí en Estados Unidos o en Inglaterra o en Australia, ¿no? Los países de habla inglesa, ¿no? Que les muestra no solamente los estereotipos que ellos podrían mantener del Perú, sino también eh, eh, una mirada diferente, ¿no? O sea, yo creo que eh, si el lector de Estados Unidos sabe algo del Perú, pues tal vez es la época de terrorismo, o sea, violencia política o el narcotráfico, ¿no? Pero aquí van a encontrar otras ideas, van a explorar, yo creo que otras realidades, porque el país es un país muy diverso, ¿no? Y eso es lo que yo quería eh, hacer principalmente con esta antología, es ofrecer una mirada eh, o sea, de autores contemporáneos, las primeras 2 décadas del siglo XXI, que, que han tenido pues más o menos una aceptación popular, pero que también por otra parte han tenido algo de reconocimiento crítico. O sea que tampoco son los súper consagrados canónicos, hay algo así, ¿no? Eh, pero es una mezcla, también hay autores que nunca han sido traducidos al inglés, hay autores cuya obra no ha salido mucho fuera del Perú, ¿no? O sea que es una mezcla así de distintos autores. Ese punto que me parece sumamente importante me hace pensar, bueno, en una tendencia sobre todo que se ha trabajado en la escuela francesa, ¿no? Cuando se habla de la ética del traductor, la responsabilidad del traductor, principalmente lo trabajan autores como Antoine Berman, Paul Ricoeur, y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es pensar ya en, como tú bien has señalado, ¿no? Digamos, y como yo también menciono en mis clases, ¿no? Las personas que, por ejemplo, no hablan español, finalmente van a conocer esa imagen de Perú, digamos, así de una manera tan vasta, tan general, a partir de tu traducción, ¿no? De la forma en la que tú has hecho la traducción y obviamente la selección. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué medida consideras que la traducción, ¿no? Hoy en día, sobre todo en nuestro contexto global, crea o configura un imaginario de una literatura extranjera en Estados Unidos? ¿Cómo tú definiste, digamos, ya lo has indicado, pero de repente puedes seguir con esa precisión? ¿Cómo definiste qué autores o autoras expresaban mejor esa idea de un Perú tan heterogéneo, ¿no? Ujú. O sea, una cosa bueno, que me viene a la mente,
con esta pregunta. Es, hay varios de los cuentos quieren romper con algunos estereotipos o imágenes que uno podría tener del peruano. Francisco Ángeles tiene un cuento en la antología que se llama Una foto con Rocky Balboa, ¿no? Que habla de un inmigrante, bueno, dos inmigrantes peruanos en Filadelfia, ¿no? Y no es la historia así con un final feliz, una historia de superación que o sea, a la gente les encanta repetir, especialmente en las escuelas, ¿no? O sea, yo creo que es una visión así un poco más realista, más matizada, más complicada, ¿no? Y eso me pareció interesante, porque además los dos personajes principales en el cuento son dos peruanos que se conocen en Estados Unidos. eh, eh, Tienen como una cierta actitud, ¿no? De, eh, no sé cómo lo describiría, pero así como eh, recelo a cierto punto, ¿no? Que piensan que todo el mundo lo va a estafar, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque es parte de un carácter así que en el cuento el narrador lo describe como algo muy peruano, ¿no? Y esto es algo que también yo estaba cuando ya tenía una lista de los cuentos que iba a incluir en la antología, estaba viendo un poco esa actitud, un poco esa mentalidad de, ya, es una relación de amor y odio hacia la patria, ¿no? Y eso me pareció así algo interesante de incluir, porque es algo que noté en varios de los cuentos, ¿no? Por eso el título se llama Paciencia Perdida, ¿no? Porque hay estos personajes que ya están hartos de las instituciones que no funcionan, de esa desigualdad perenne, del sexismo, del racismo, de problemas de violencia, ¿no? Delincuencia, etcétera. O sea que yo creo que algo que hace la literatura y también la traducción es que te quita mucho esa imagen de tarjeta, o sea, de carta postal, ¿no? De postal que muchos quieren simplemente mantener y muestran pues una realidad así un poco más dura, ¿no? Para que la gente tenga así esa conciencia. Y eso es algo que yo creo que eh, hemos podido hacer con esta antología. Excelente. Y esto ahora me lleva a otro aspecto ya de tu antología de Paciencia Perdida, y es un poco si podemos hablar de aspectos, digamos, de la técnica, ¿no? O sea, así como hay una técnica narrativa, también hay una técnica de traducción. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, algo que también mencionaste durante tu presentación en la Feria del Libro, era pues palabras tan peruanas como butifarra, y de repente cómo esto se puede traducir. Y esto me lleva obviamente a, a pensar, ¿no? En cuáles son esos desafíos que están presentes cuando nos encontramos con palabras intraducibles, ¿no? Sobre todo cuando traducimos peruanismos o referencias culturales que Ujú. solo alguien de Perú podría comprender, ¿no? De repente tú recuerdas algunos otros ejemplos que tú de repente dijiste, bueno, mantengo el original, lo cambio, ¿cómo hago, ¿no? Sobre todo también pensando en la persona, bueno, en el tipo de lector para quien tú estabas traduciendo. Muchas gracias, Gabriel. Sí, y hay varios de esos ejemplos a lo largo de la colección. Otra expresión podría ser pollada, ¿no? Que sale en uno de los cuentos, ¿no? Y ahora, también yo estoy pensando en lectores peruanos que no hablan español. O sea, la diáspora peruana en Estados Unidos, eh, los chicos más jóvenes que quieren recuperar o rescatar un poco de su peruanidad, ¿no? Pero es que no
ahorita no tienen el idioma, o sea, no pueden leer en español, o sea que esto también les podría acercar un poco más a sus raíces peruanas, ¿no? Por eso yo creo que muchos de ellos sí saben lo que es una pollada, ¿no? O sí podrían, o sea, especialmente todos los términos así, las palabras, expresiones que tienen que ver con la gastronomía, yo creo que muchos de ellos sí, ya tienen esa familiarización, ¿no? Pero para los que no, eh, tengo dos así ideas. Para empezar, yo suelo definir un poco o describir un poco el concepto y si todavía no es muy claro para el lector, eh, hoy en día estamos hablando de una búsqueda en Google de 5 segundos. O sea, si algo no queda, y yo quiero que mis lectores sean así, sean un poco más cómplices, ¿no? Y que si hay algo algún término, porque no, o sea, tampoco quiero confundir a mis lectores, pero es que hay palabras o expresiones que a mí me gusta dejarlos en el idioma, bien sea español o quechua, ¿no? Y que el lector, si no lo entienden a través del contexto o la pequeña definición, descripción que pongo, Google, 5 segundos, ¿no? Porque sí realmente quiero transportar a mis lectores al Perú o en el caso del cuento de Natalie Viena a Francia o en algunos cuentos que toman lugar en Estados Unidos. O sea, yo quiero que mis lectores eh, se vean transportados a otro lugar. O sea, que estén conscientes bueno, de que están así leyendo algo sobre otra realidad. Perfecto. Y ahora, siendo con el tema de la técnica, quisiera que nos comentes un poco sobre tu método de trabajo, ¿no? De repente tienes algunos consejos, ¿no? Para personas que están, Ujú. como te digo, en el trabajo, ¿no? Recordando a Benjamin, ¿no? La tarea del traductor. No sé si tú realizas muchos borradores, si tú conversas tus dudas con las autoras y autores que traduces, o de repente le muestras tus primeras versiones a otros colegas. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo has ido creando tu método de trabajo, tu metodología? Claro. Bueno, para empezar, yo leo y releo los textos. Yo creo que para ser un buen traductor hay que ser un buen lector también, ¿no? Eh, y luego mi técnica es bastante sencilla. Yo empiezo por un borrador así muy feo, ¿no? Es todo lo que me sale ya de una vez, ¿no? Y de ahí paso unos días así puliendo el texto poco a poco y luego si tengo algunas dudas, eh, sí, no tengo ningún problema a la hora de hablar con el autor o la autora. Digo, oye, este es el primer borrador, ¿no? Dime qué te parece. O estas secciones me parecen así un poco confusas. ¿Qué te parece si hago esto? ¿Ok? Yo suelo hacer eso mucho porque yo también veo este proceso de la traducción como algo muy colaborativo, ¿no? Porque a fin de cuentas yo estoy tomando palabras de otra persona, ¿no? Y luego interpretándolas, modificándolas y luego hasta cierto punto, poniendo mi huella, ¿no? A ese texto. También, en cuanto a, ya después de ese proceso, lo que me gusta hacer es pasar el texto, la traducción, a dos lectores. Alguien que sí puede leer español y una persona que solamente lee inglés o que lee inglés y otros idiomas, pero no español, para ver cómo se lee en inglés. Si suena así de una manera natural o si suena como una traducción fea, ¿no? O sea, si hay expresiones que no vienen al caso o si tiene una estructura un poco rara que es confusa, ¿no? Me gusta escuchar la perspectiva de alguien que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando porque no habla español, ¿no? Pero también me gusta escuchar el feedback
de una persona que sí sabe los dos idiomas, o sea, puede hablar los dos idiomas y que me diga, ah, yo sé lo que acabas de hacer aquí, pero esa expresión no funciona, ¿no? O el registro o el tono no encaja muy bien aquí, ¿no? Y eso también yo creo que es un reto cuando estamos hablando de lisuras, ¿no? O de insultos, chistes, o también expresiones, una carga racial, ¿no? Que eh, según la cultura, ¿no? Algo podría ser eh, un tono afectivo, pero podría ser ofensivo en otra cultura, ¿no? Y siempre es así algo complicado. eh, o sea, respetar el original, el estilo y también eh, la manera de expresarse, ¿no? Eh, y no cambiar cómo se va a interpretar en la traducción. ¿Me explico más o menos? La idea va a quedar más clara con esta pregunta que te voy a hacer, que has hecho un punto, has mencionado un punto clave, creo yo, durante esta conversación. Solamente para hacer la acotación para las personas que están escuchándonos, si quieren dejar sus preguntas, yo las leo inmediatamente a Gabriel, así que no sean tímidos, tímidas, así que pueden dejarnos sus interrogantes. La pregunta que se conecta con esto es, ¿hasta qué punto tú crees que tú como traductor finalmente eh, realmente uno deja la huella del traductor o más bien está presente el autor, ¿no? Porque obviamente finalmente el trabajo que nosotros hacemos es cambiar palabras, modificar el estilo muchas veces. Entonces no sé si tú consideras que al momento de la traducción debemos ser fieles, respetar el original en la medida de lo posible, o hay libertad para poder modificar expresiones, palabras, ideas. ¿Tú cómo ves esa situación? Y creo que eso va a permitir aclarar el otro aspecto que dijiste. Yo creo que sí tenemos esa libertad. O sea, yo eh, intento siempre respetar cuestiones de estilo, y por eso yo, o sea, te digo, para mí eh, es algo muy colaborativo con los autores, ¿no? Pero también, eh, felizmente, he tenido, o sea, muy buena relación con estos autores o sea, yo les digo, mira, yo creo que esto queda un poco mejor. ¿Qué te parece? ¿No? O sea, sé exactamente que esto funciona en español, pero en inglés, esta parte o esta frase tan larga no, no creo que tenga sentido. ¿Qué tal si en vez de esta frase de 8 líneas, ¿no? Hago 4 frases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, o sea, para mí es un poco de los dos, pero yo sí mantengo que, a fin de cuentas, los lectores sí están leyendo el original, ¿verdad? Pero también están leyendo mi interpretación del original, ¿no? Y la manera en que yo estoy poniendo mi estilo o mi forma de escribir ahí también. Y eso también lo podemos ver en el hecho de que hay múltiples traducciones de ciertas obras, ¿no? Y de hecho, el cuento que iba a ser el bonus track, que terminó siendo así ya parte de la antología, eh, y es uno de mis cuentos así favoritos, el cuento de Fernando Ampuero, yo no sabía que ese cuento ya se había traducido. O sea que estábamos a punto de mandar el texto a la imprenta y de repente o sea, me entero de que existía otra traducción. Y o sea, rápidamente reviso la traducción y felizmente no tiene nada que ver con la mía. O sea, son textos muy diferentes, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Y ya a esas alturas del proceso dije, ok, no, vamos a dejar ese cuento. Además, es uno de mis cuentos favoritos. eh, y realmente fue un honor poder incluir a Fernando Ampuero en la antología. O sea que
o sea, no sé si te puedo dar así una respuesta de sí o no, ¿no? Porque es un poco de los dos, ¿no? Pero por lo general yo sí tiro más hacia el hecho de que tengo más libertad y me siento cómodo colaborando con los autores y creando algo diferente, porque una traducción es una obra diferente a fin de cuentas. Perfecto, querido Gabriel. Y bueno, esa pregunta también es un poco sobre que, bueno, sabes que hay autores que forman parte de nuestro canon literario, ¿no? Es Vargas Llosa, Vallejo, Arguedas, que ya tienen traducciones al inglés. Digamos, en los años recientes se han publicado también traducciones al inglés, me refiero, de autores también como Inostroza, Pimentel, ¿no? Recientemente se ha traducido La Iluminación de Katsuo Nakamatsu, de Augusto Higa. Y un poco considerando este panorama del cual tú también estás muy al día, ¿no? De lo que se está traduciendo de la literatura peruana, mi pregunta es, ¿qué aspectos, estilos o tendencias recientes de la literatura peruana tú consideras que deben traducirse al inglés? Sobre todo, esta es una pregunta para animar a aquellas personas que están de repente pensando, bueno, ¿qué traduzco, no? ¿Qué traduzco de la literatura peruana hoy en día? ¿Tú cómo ves ese panorama, Gabriel? Muchísimas gracias. Bueno, para bien o para mal, hay muchísimos autores que no han sido traducidos. O sea, y luego también hay autores canónicos cuya obra también se ha traducido muy poco. O sea, Ribeiro, por ejemplo, tiene muchísimas obras que no han sido traducidas, ¿no? Eh, ahora, yo para esta pregunta tengo varias respuestas. ¿Ah? Para empezar, yo creo que un trabajo pendiente que se está haciendo, pero se tiene que hacer mucho más, es la traducción de obras de idiomas indígenas. O sea, eso es algo fundamental. Yo sé que tú estás haciendo un gran trabajo con Latin American Literature Today, promoviendo las traducciones del quechua, aymara, ashánica. O sea, todo eso, eso es algo fundamental que yo, o sea, me encanta la idea de ver ediciones trilingües. Yo creo que eso sería fantástico y eso es algo que necesitamos hacer mucho más. También el rescate de obras de autores importantes del Perú que no han salido fuera del Perú, ¿no? O sea, y digo sus obras, o sea, porque hay gente de la talla de Miguel Gutiérrez, Osvaldo Reynoso, Carlos Calderón Fajardo, eh, Jorge Ninapaita de la Rosa, o sea, autores así eh, de gran categoría, pero que fuera del Perú no se los conoce tanto, ¿no? Y yo creo que también la traducción abriría un espacio importante para ellos. Y siguiendo esas mismas líneas, las autoras peruanas, ¿no? Especialmente las de hace unas décadas, ¿no? Pilar Duby, por ejemplo, Teresa Ruiz Rosas, Carmen Ollé, o sea, son autoras importantísimas para el panorama literario del Perú, que no sé si existen muchas traducciones de sus obras. O sea que eso es algo, un trabajo pendiente y muy importante. Y bueno, también Manuel Escorza, que es otro autor que yo creo que últimamente se está volviendo a leer mucho más. Sí cuenta con algunas traducciones, pero tiene una obra mucho más amplia y también requiere su traducción. Gamaliel Churata también, otro ejemplo. O sea que la verdad es que yo podría estar ahí hablando de autores que necesitan traducirse por horas y horas y horas, ¿no? Y en cuanto a lo que me preguntabas, o sea, en cuanto a estilos o tendencias recientes, eh, bueno, de estilos no sé, porque como te digo, hay un poco de todo. En cuanto al momento literario ahora, o sea, yo creo que tenemos no solamente la literatura realista, pero tenemos, o sea,
en los últimos años muchos cuentos fantásticos de ciencia ficción, todo lo que se llama weird fiction o speculative fiction en el Perú, que yo creo que eso es algo que está dando mucho por decir en los últimos 7, 8 años, que también sería interesante ver esas traducciones. Y luego también en la novela gráfica, los cómics. Yo he traducido a Jesús Cosío en varias ocasiones, pero hay muchos más que también yo creo que están haciendo cosas muy interesantes y que requieren también su traducción al inglés. Perfecto. Has mencionado, obviamente, este panorama, ¿no? De autores, autoras, ¿no? De Perú traducidos al inglés. Y esto un poco me lleva a pensar cuáles son las traducciones, cuáles son las traductoras o los traductores que tú lees, ¿no? Que de alguna manera tú estás revisando constantemente y estimulan y tú dices, oye, qué genial, ¿no? Quiero hacer algo parecido, ¿no? Ujú. Yo sé que tú tienes ahí algunas referencias y nos podrías mencionar algunas para que también las personas que nos están escuchando busquen esas traducciones o lean el trabajo de esas traductoras y traductores. Ujú. Edith Grossman, por ejemplo, es una gran traductora. eh, Ha traducido varias obras de Vargas Llosa y Ujú. también la novela premiada de Santiago Roncayolo, la de Abril Rojo. Eh, y no solamente estas obras peruanas, sino también una nueva traducción del Quijote, ¿no? Exacto. Novelas de Gabriel García Márquez también, o sea que ella, Edith Grossman, es fenomenal. Megan McDowell también, que es una traductora que vive en Chile y que ha traducido a Alejandro Zambra y a todo ese grupito así de autores contemporáneos de Chile y de Argentina. Muchos, hay también autoras como Samantha Schweblin, por ejemplo, también hizo una traducción de Carlos Fonseca, ¿no? Ella, o sea, Megan McDowell es para mí una de las traductoras más importantes eh, del siglo XXI. También Frank Wynne, que ha traducido, bueno, tradujo la novela La Hora Azul de Alonso Cueto, pero no solamente esa obra, sino también una novela de Andrés Caicedo, obras en francés, o sea que esos serían los tres así principales que se me vienen a la mente de gente que yo leo con frecuencia. Cada vez eh, que sacan algo, digo, ah, yo quería traducir ese texto, o ah, otra vez le dieron el contrato a esta persona, ¿no? Pero esos tres serían tres de los más importantes. Pero hay muchos más, ¿eh? Y ahorita cuando colguemos voy a decir, ah, se me olvidó decir esta persona o no sé qué, pero sí, Edith Grossman, Megan McDowell y Frank Wynne son tres que siempre sacan muy buenas traducciones. Perfecto, Gabriel. Una pregunta ya un poco así para ir concluyendo era, sobre todo nuevamente pensando, ¿no? Que este programa está dirigido para personas que de repente ya tienen ese interés en la traducción o que ya están con algunas traducciones avanzadas. Ujú. ¿Cuál sería tu consejo para seguir en la traducción, ¿no? ¿Cuál sería ese tip que a ti te ha motivado, ¿no? A lo largo de todos estos años y que Ujú. tú dirías, oye, sigue ese camino, ¿no? Por ahí está la ruta. ¿Qué tú recomendarías? Yo creo que no hay que tener miedo, ¿no? Y hay que seguir traduciendo, seguir mandando textos y seguir recibiendo las cartas o los mails de rechazo, ¿no? Porque eso va a pasar, ¿no? Yo me acuerdo que me costó muchísimo publicar mis primeras traducciones y después de ahí ya empecé a coger un ritmo un poco, no, mejor, ¿no? Eh, pero siempre estaba pensando, oye, y si lo hubiera dejado cuando recibí tantos rechazos, pues o sea, este gran labor of love nunca habría salido. Eh, y también eh, o sea, es buena idea colaborar con los demás. O sea, yo tengo un grupito de amigos que también son traductores y siempre estamos compartiendo borradores y luego o sea, nos apoyamos
Y tener así un grupito también ayuda, ¿no? Pero y la última, o sea, el último consejo sería este, echar un vistazo al gran corpus literario que no ha sido traducido, ¿no? Y encontrar cosas que o sea, si te apasiona, pues ese es un proyecto que deberías emprender porque la traducción toma su tiempo, ¿no? Y tienes que ser una persona así dedicada. Y si te gusta el texto, si realmente te apasiona el texto, la experiencia es también algo que uno puede disfrutar, ¿no? De tanto tiempo que uno tiene que estar ahí escribiendo, reescribiendo, puliendo, revisando y cosas por el estilo. Excelente, Gabriel. Como tú has dicho, este es el producto, como tú has dicho, de tanta paciencia, de años, ¿no? Que has estado trabajando, mandando las primeras traducciones. Además, yo también para, bueno, las personas que quieren dar clases sobre traducción, yo recomiendo este libro, lo he usado en mis clases para comparar las traducciones, los estilos. Así que la contribución de Gabriel como traductor es realmente trascendental para poder expandir, ¿no? Los caminos de la literatura peruana, sobre todo en el contexto anglosajón, que puede ser en Estados Unidos, puede ser en Australia o en Inglaterra, y en otros contextos, claro. Yo quiero nuevamente agradecerte, Gabriel, por este tiempo, esta fascinante conversación, eh, y que nuevamente reitero, de repente, y esto yo lo comentaba en mis clases, ¿no? Es muy común que alguien lea el libro y de repente diga, bueno, qué fascinante este cuento, ¿no? Qué maravilloso, ¿no? Pero nunca, casi nunca, nos fijamos en quiénes han hecho la traducción, Mm. ¿no? Que siempre están aquí en la parte de los datos. Entonces, hoy día hemos tenido la oportunidad de conversar con traductor, verte, ¿no? Saber que como diría Lawrence Venuti, no somos invisibles, Ah, y que estamos aquí. Y muchísimas gracias por este maravilloso tiempo y esta maravillosa conversación, querido Gabriel. a ti, Cristian, muchísimas gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Chao.